Y tenemos en línea a la economista y especialista en finanzas, Evelyn Warwa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Muchísimas gracias por este espacio. El placer es todo nuestro, Evelyn. Y bueno, queríamos tener su opinión como especialista en finanzas, en economía, porque vaya si es importante el tema que hoy abordamos, ¿no? El tema de vivir endeudados. Son muchas las personas que están viviendo así y que les gustaría salir de esa situación. Y usted que tiene idea, buenos parámetros con respecto a este tema, nosotros queremos consultarle. Vemos que es una gran cantidad de personas endeudadas con tarjetas, con préstamos. En general, ¿a qué se debe la mayoría? Mira, Gastón, yo, de acuerdo a todos estos años que tengo de experiencia, definitivamente hay factores que influyen, ¿no? La falta de educación financiera, la falta de oportunidades, inestabilidad de la economía, pero para mí la base fundamental de que las personas en algún momento puedan caer en deudas malas, porque, ojo, hay deudas que son buenas, hay deudas que nos sirven para apalancarnos, ¿no? De hecho, hay muchos empresarios que pueden tener sus empresas y que pueden crecer con estas empresas gracias al apalancamiento de las deudas. Entonces, ¿cuándo se vuelve mala la deuda? Cuando tú sacas esto, pero no es para invertir, sino es para algo que te va a generar un gasto a futuro. Entonces, para mí la base, más que la educación financiera, nuevamente la inestabilidad o la falta de oportunidades, primero es la educación emocional, porque como tú manejes tus emociones, vas a poder gestionar la teoría que tienes de la educación financiera. Hay muchas personas que llevan cursos, que llevan talleres, que incluso hay muchas personas que son especialistas en finanzas, pero que dentro están teniendo problemas con sus propias tarjetas de crédito, con sus propias deudas. Entonces yo creo que necesitamos una política, incluso desde la educación primaria, educación secundaria, donde nos ayuden de la mano la educación emocional con la educación financiera y así nosotros podamos crecer sabiendo cómo manejar nuestro dinero, pero sobre todo cómo gestionar esas emociones que hacen que veamos una oferta de 70% del televisor que siempre hemos querido porque de repente de niños nunca tuvimos ese televisor y nos endeudemos con la tarjeta de crédito sabiendo, en teoría, que no deberíamos hacerlo, ¿no? Entonces, creo que la base es eso, la educación emocional como base y dándonos la teoría de la educación financiera. Porque el tema de faltas de oportunidades siempre van a haber y no todos están endeudados, y el tema de la inestabilidad económica está viendo actualmente y también es un tema cíclico en economía y no necesariamente todos terminan endeudados, ¿no? Pero el consumismo va a existir siempre. Entonces lo que sería indispensable para las personas es esta educación emocional para no caer justamente víctima de ese consumismo que está todo generado, está todo preparado para justamente eso, ¿no? Vemos constantemente ofertas, si tomamos ejemplo, lo que es tecnología. Creo que a cada mes se va renovando nuevos modelos. Creo que compré el celular antes de terminar el año y ya está viejo. Está viejo. Y hay es todo un tema de publicidad, ¿no? Uh-huh. Donde te ponen que si tú tienes este celular, tú vas a estar en este estatus y vas a tener esto. Y entonces hay mucha carencia emocional, hay mucha carencia de nosotros, cómo suplir eso. Entonces pensamos que teniendo el televisor, teniendo el iPhone o teniendo cualquier otra cosa que nos venden, vamos a suplir ese vacío que tenemos dentro. Entonces ahí viene ese encuadre, ¿no? Yo sé en teoría que mi fecha de pago de la tarjeta es esto, yo sé en teoría que no debo gastar más de lo que ingreso, pero eso es la teoría, pero al final lo que va a definir es esa decisión y esa actitud, y estoy segura que el señor que ustedes presentaron, uh-huh, que ha logrado salir de sus deudas, ha sido porque ha tenido la educación financiera, claro, la información, la educación es básica, pero sobre todo ha sido esa actitud de
resiliencia de decir, ya, ahora me enfoco en salir y manejo mis emociones para ir en ese objetivo y en ese plan que yo estoy teniendo, ¿no? Justamente, Evelyn, estábamos conversando con el señor Richard fuera de aire y el gran volumen de deuda, señor Richard, era justamente tarjetas de crédito. Exacto, pastor. Las tarjetas de crédito que constantemente habían ofertas, ¿no? Y esas ofertas nosotros estábamos creyendo que era un ahorro para nosotros, pero sin embargo era una deuda más. Supuestamente estaban aprovechando oportunidades. ¿Y a qué monto más o menos aproximadamente ascendió el gasto de tarjetas, intereses que se generaron? En los bancos que yo estuve, el monto final fue 100.000 soles aproximadamente. 100.000 soles. Como economista yo creo que usted debe entender perfectamente, porque es justamente lo que usted nos acaba de desarrollar el tema, ¿no? Es una suma increíble, ¿no?, para lo que es tarjetas de crédito, pero justamente fue el tendón de Aquiles, ¿no? Y es lo que sucede generalmente con las personas. Claro, si me permites, Gastón, lo que pasa es que las tarjetas de crédito nos hacen creer que tenemos el dinero, ¿no? Entonces, tú vas con la tarjeta de crédito de 10.000, de 20.000 de la línea, ¿no? Y tú dices, yo tengo este dinero acá y yo lo puedo gastar. Pero en realidad no tienes el dinero, es como un préstamo que ya está preaprobado, o ya está aprobado, pero que ya tú vas y lo gastas y ahí te está generando el interés, y aparte si te pasas un día o 2 días te está generando el interés moratorio, y son uno de los productos bancarios que tienen más alta tasa de interés, justamente por la disponibilidad del consumo. Es distinto a que vayas a un sectorista o a un funcionario del banco y pues que te hagan un análisis, ¿no? ¿Cuánto es tus gastos? ¿Cuánto es tu ingreso? Ya, sí, calificas para este monto. No, la tarjeta de crédito se da y se basa en una realidad anterior, donde de repente ahorita ya ni siquiera estás en ese trabajo, donde de repente tus gastos aumentaron, pero ahí tienes ese dinero. Entonces, muchas de las veces es esa falsa creencia que estás teniendo el dinero, pero en realidad no es tu dinero, lo vas a tener que pagar y vas a pagar muchísimo más de lo que estás gastando. Entonces, si nos controlamos un poquito en el tema emocional, vamos a poder calmar esto y con la mentalidad fría decir, de repente me estoy ahorrando un supuestamente 20% en una oferta o un 30% en una oferta, pero ¿cuánto voy a pagar yo? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? ¿Cuánto voy a pagar yo de tasa de interés? Entonces ahí sucede pues todo este tema de que es un desbalance, y aparte que los bancos pues te aumentan 5.000, 8.000, 10.000, y que ahora eres tarjeta Black y tarjeta Platinum y puedes tener esto, y ahora las personas pues cuando tienen más líneas en su tarjeta de crédito se sienten más importantes, pero al final hay muchísimas personas que terminan con grandes deudas gracias a una tarjeta de crédito que tú volteas y no invertiste en nada, no compraste un patrimonio, simplemente son gastos, ¿no? Son cosas que te hacen sacar dinero y que no te generan ninguna rentabilidad. Tengo acá a mi compañero José, que también tenía una pregunta muy importante. Estamos aquí claro, con la economista Evelyn, y la pregunta que le quiero hacer es lo siguiente. Si una persona desea hacerse un préstamo, ¿cuáles son las consideraciones que tiene que tener presente esta persona para no caer en un problema económico, de no endeudarse? ¿Cuáles son esas consideraciones que debe tener? Bueno, hay que ver, ¿no? Porque primero hay que ver la finalidad de ese préstamo. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un préstamo porque voy a importar una mercadería que yo sé que mi rentabilidad va a ser a, no sé, 30% y el banco me va a cobrar 18%, definitivamente es una oportunidad. Pero si yo me quiero hacer un préstamo porque, bueno, no sé, quiero que he visto yo personas que se endeudan para la fiesta de cumpleaños de sus 15 años de su hija. Entonces hay que ver realmente si esa finalidad de ese préstamo me va a dar una inversión o no. En este caso, si yo voy a comprar una mercadería, estoy analizando esa oportunidad de negocio y me va a dar la rentabilidad de ese negocio, me va a dar para pagar al banco y encima me va a dar una ganancia a mí sin yo haber arriesgado mi capital propio, es una oportunidad.
pero si yo lo voy a hacer algo, yo voy a invertir, voy a gastar eso, no invertir en una fiesta de cumpleaños del 15 años de mi hija porque yo nunca lo tuve, pues ahí tengo yo que pensar, ¿realmente este 15 años tendría que ser pagado con un pasivo? Es decir, ¿tendría que ser pagado con una deuda? O lo ideal sería que yo comience a controlar mis emociones, porque al final yo lo estoy haciendo porque yo nunca tuve 15 años, y con la emoción, con esa información, comienzo a tener los números fríos, ¿no? Comenzar a crear mejor un activo, qué oportunidades de inversión tengo para que ese activo me genere la rentabilidad de poder pagar este lujo o este gasto que tengo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿para qué quiero ese dinero? ¿No? Como todo en la vida, ¿para qué quiero? ¿Ese dinero es para una inversión o es para un gasto? Si es un gasto, te recomiendo que no lo hagas. Y una cosa es un préstamo, que tú vayas a un banco y que te hagan una evaluación, y otra cosa distinta es la tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú vas a una evaluación hacia el banco, por política del banco, por un tema de riesgo, porque el banco no te está prestando su dinero, el banco está prestando el dinero de las personas ahorrantes, entonces tienen un protocolo. Entonces, ellos tienen que ver cuánto ganas, cuánto debes, si tienes otras deudas y cuánto ese diferencial entre ingresos y gastos, de ese diferencial pueden ellos tomar un monto como cuota para el préstamo. Entonces, las tarjetas de crédito en inicio también lo hacen así, pero es una realidad anterior. A ti te pueden evaluar como para tarjeta de crédito hoy día de manera muy preliminar. De hecho, los bancos creo que con la tarjeta de crédito son mucho más liberales que con un préstamo de consumo con cronograma. Entonces, pero tu realidad puede ir cambiando, pero la tarjeta de crédito no, y sigues teniendo ese flujo. Entonces, hay que ver, uno, para qué quieres la deuda, ver realmente si es un tema, una inversión o un gasto. Si es un gasto, ver realmente si es un tema tuyo, un tema de un vacío emocional que tienes tú. Hay muchas personas que gastan, por ejemplo, en cosas para la casa que ni siquiera les va a rentabilizar nada por el simple hecho de que nunca tuvieron una casa o porque quieren tener su casa bonita. Y no quiero decir que no tengas tu casa bonita, quiero decir que no lo hagas con deuda, hazlo con activos. Y tres, después de ver si realmente es un tema tuyo, es un tema neto, ver que antes de prestarte, qué otra forma podrías tú generar, vender alguna cosa que no usas. Hay tantas cosas que a veces acumulamos en casa, que a mí me ha pasado ahora que hemos cerrado el 2021, que han habido cosas que mi hija ha dejado, que lo podemos vender para poder comprar este gasto que queremos, ¿no? Entonces, con las deudas hay que ser inteligentes. Las deudas tienen que servir para apalancarnos, para agarrar ese dinero del banco, para invertir en algo que nos dé para pagar el banco y encima para generar una ganancia. Todo lo demás que es gasto, tienes que crearlo, o yo lo recomendaría que lo hagas con un activo que tengas, con un ingreso que tengas que te permita darte esos lujos. Y eso es mucho el tema también de ser consciente uno mismo, ¿no? Y decir, ahorita no es el momento, más adelante, si de repente a veces la familia, pero mamá, quiero esto, pero papá, quiero esto, que muchas veces pasa, pues ahí está el tema también, ¿no? De hablar con los hijos y decir, ahorita no es el momento, ¿qué les parece si hacemos esto en conjunto? Nos vamos por esta meta, yo voy a trabajar de repente una hora extra, voy a hacer un ingreso adicional. Algo que yo he visto mucho actualmente es que, y por eso es la gran tasa de desempleo que existe, es que las personas no diversifican los ingresos. Entonces, como no tienes muchos ingresos, solamente tienes uno, máximo dos, pues recurres a tarjetas y no tienes otra forma más de generar. Entonces ya saco con la tarjeta y cuando me paguen mi sueldo lo voy pagando, pero así se va formando un círculo vicioso. Se va haciendo un círculo vicioso que después es muy difícil salir. Evelyn Guagua, la verdad que la charla de hoy ha sido muy, muy productiva. Estamos en vivo en este momento y queremos en otra ocasión volver a conversar con usted porque, bueno, creo que hay tanto para conversar y muy útil, demasiado útil. Creo que las personas lo están agradeciendo, la ayuda que hoy nos ha brindado.
Así que le agradecemos mucho su participación y esperamos tenerla pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias Gastón, gracias José, gracias al amigo que está ahí también brindándonos ese testimonio de cómo estuvo y ahora el testimonio de inspiración. Yo creo que estos espacios nos van a permitir a todos nosotros poder crecer y aprender, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por su aporte, ha sido gigantesco. Un placer. Gracias. Un placer. Igualmente. Mis amigos, ahí está la especialista y economista Evelyn Warwa, que nos ha dejado un mensaje maravilloso con respecto a lo que es la finanza, temas deudas, educación emocional con respecto al económico.